saludo para todos. Hoy vamos a hablar con Armando Ardila y yo, Ricardo Salas, sobre la inflación y la incidencia en los proyectos de inversión. Armando y yo participamos en la especialización en estructuración de proyectos y en la maestría en estructuración ágil de proyectos complejos que tiene la Universidad de Rosario en la Facultad de Economía. Vamos a hablar de la inflación y para empezar, pues la definición generalmente aceptada, que es de el aumento generalizado de precios. Sin embargo, pues Armando, yo sé que tú tienes una definición un poco más amplia de la inflación. ¿Por qué no nos la cuentas? Sí, Ricardo, mira, hemos hablado muchas veces de esto y me alegra mucho que traigamos este tema a colación porque en el área de proyectos no es suficientemente discutido. Mencionabas que la inflación es el aumento generalizado de precios, pero también la podemos entender como la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Esa otra cara de la definición es bien importante porque pone de presente algo muy relevante en inflación y es la masa monetaria, la cantidad de dinero que está circulando en algún momento en la economía y la velocidad a la que circula. Se supone que las economías deben tener un balance muy cuidadoso entre el número de bienes y servicios o la cantidad más bien de bienes y servicios que están en la economía, que se producen, que se venden, y el dinero como mecanismo de intercambio que existe para poderlos transar. Cuando la cantidad de dinero sube en la economía de manera drástica comparativamente con los bienes, ese dinero, digamos, pierde valor en relación justamente con los bienes y servicios. Entonces, lo que vemos en la práctica es un aumento de precios, pero en realidad lo que se está depreciando es el dinero con el que transamos. Entonces, esa es otra definición que yo creo que nos serviría. Pero en ese sentido, entonces, una forma de combatirla, que fue lo que definitivamente en América Latina se tomó la decisión en muchos países, inclusive en Colombia, es un tema de política monetaria y política fiscal para poder combatirla, ¿cierto? Porque estructurar la oferta y la demanda a largo plazo, pues se vuelve complejo, es muy difícil, pero en política monetaria uno podría intervenir y procurar que la inflación pues esté en niveles adecuados. Pero ¿qué nos está pasando? O sea, porque aquí los ministros en América Latina juran y rejuran que no se han metido con la masa monetaria. Discutíamos antes de esta reunión, comparábamos la inflación con la infidelidad, ¿te acuerdas? Y decíamos que con la infidelidad a mucha gente le pasa que sabe que está mal, que sabe que no debe ser infiel con su pareja. Lo hace y luego tiene unas consecuencias terribles desde todo punto de vista. Y fuera de eso lo niega posteriormente. Es un patrón de una cantidad de personas. En inflación pasa lo mismo. Durante una cantidad de tiempo hemos entendido que el balance entre cantidad de bienes y servicios y masa monetaria tiene que ser muy cuidadosamente definido para que la inflación se mantenga en niveles cercanos a cero. Porque en realidad lo que hemos aprendido con el tiempo es que no tenemos beneficios en el largo plazo de tener inflación. Durante cortos periodos de tiempo nos beneficia muchísimo, pero luego tenemos los costos gigantescos de esa inflación. Entonces muchos ministros se ven seducidos, incluidos nuestros ministros, se ven seducidos para aumentar esa masa monetaria desde distintas perspectivas, mecanismos, a pesar de que saben que es un problema, de que va a generar inconvenientes en el largo plazo, y luego lo niegan, así como el infiel más o menos en la dinámica. ¿Tú cómo ves eso? Sí, no, pues además eso genera efectos en el bolsillo de las personas y en los resultados de las empresas, porque, por ejemplo, cambia también la tasa de interés, porque la tasa de interés en el mercado está sujeta a la inflación. No es que haya una inflación más alta y las tasas se queden bajas, sino que hay una inflación alta y hay unas tasas altas. Entonces eso golpea muy duro, le ha golpeado a las personas, le golpea a las empresas. Entonces la incidencia de la inflación es
fuerte, fuerte no solamente en los bienes y servicios, es fuerte en las tasas de interés, en el precio del dólar, ¿sí? Entonces nos afecta de una manera muy fuerte y ese efecto, pues hay que observarlo y entenderlo. Y tenemos que procurar entenderlo para poder abordar el tema después cuando hacemos planeación, cuando hacemos formulación, cuando tomamos decisiones de inversión. De acuerdo. Digamos que lo que hablábamos ahorita de los ministros de la infidelidad, ese incentivo se da porque se supone que la inflación es capaz de incentivar la demanda y mover los mercados y luego mover la oferta y empezar a generar crecimiento desde ese punto de vista. Sin embargo, lo que hemos notado es que cuando se actúa de esa manera en cortos periodos de tiempo, efectivamente se da ese fenómeno, pero luego tenemos que pagar esos costos gigantescos de esa decisión irresponsable. Como tú lo anotas, la inflación afecta a todos los escenarios de la economía, pero sobre el cual tiene más incidencia es sobre el bienestar de las personas. ¿Desde qué perspectiva? El ajuste de los ingresos versus el ajuste de los egresos de los hogares tiene diferencias en términos de elasticidades y tiempos. Entonces, cuando aumentan los precios, yo desafortunadamente, o los hogares desafortunadamente no pueden hacer ajustes inmediatos de ingresos por varias circunstancias. Eso hace que su ingreso disponible se reduzca paulatinamente. Luego hacen el ajuste, el ingreso disponible se supone que se recupera, pero digamos todas las expectativas involucradas en las decisiones van acelerando ese proceso. Entonces, en realidad, paulatinamente, la inflación se va comiendo el bienestar de las personas. Y lo peor es sin darse cuenta. Pasa con las personas naturales, pasa con las personas jurídicas, pasa con los proyectos, pasa básicamente con toda la economía. Genera otra cosa terrible y es parálisis en las decisiones. Que básicamente recursos que podían ir a ciertos proyectos, a ciertas iniciativas, prefieran protegerse. ¿Protegerse cómo? Como el dinero que guarda valor, que después transo en los mercados o utilizo para transar en los mercados, digamos, está perdiendo poder adquisitivo, entonces las personas lo meten en depósitos con una tasa suficiente para que no pierda valor en los términos que mencionamos, entonces esos recursos se paralizan también. Y ese es un problema serio de las dinámicas inflacionarias. También, pues naturalmente lo que hemos hablado en distintos momentos, la incertidumbre terrible que incluyen o que meten los mercados la inflación desde todos los puntos de vista. Es decir, básicamente tú no tienes certeza de lo que va a pasar más adelante en términos del análisis, digamos, de márgenes, ingresos, egresos, en fin, no tienes ninguna certeza y ese es un problema serio. Sí, entonces, pero esa incertidumbre que es la esencia de la formulación y evaluación de proyectos, o es uno de los elementos esenciales de la formulación. Si tengo una altísima incertidumbre, se vuelve muy complicado hacer las proyecciones. Entonces, esas preguntas clásicas que uno puede encontrar en investigaciones y en trabajos que se han hecho en el tema de formulación y estructuración de proyectos, no lo hemos abordado de manera suficiente. En el posgrado, en la especialización y en la maestría, pues hemos tratado de involucrar el tema de una manera fuerte para que el estudiante lo logre introducir en la formulación y estructuración de proyectos. Entonces, en los posgrados miramos el tema y que lo comprendamos y que podamos dar respuesta a esos qué pasa si la inflación se sube, qué pasa si la inflación se mantiene, y tenemos que tener claro, particularmente, por ejemplo, que si la inflación sube, la rentabilidad de los proyectos se afecta de una manera sustancial, y principalmente en proyectos que toman deuda para su montaje. Entonces, y que es en la mayoría de los casos, pues son muy pocos los proyectos que pueden ejecutarse sin deuda. Y entonces eso afecta la rentabilidad. Y entonces, cuando estamos formulando y estructurando proyectos, tenemos que tener claro cómo consideramos que va a ser la inflación en los próximos años. ¿Eso cómo lo abordamos? Pues eso depende de las características de contexto.
Y por eso una economía responsable, estable, es tan importante o tan relevante para que los proyectos se desarrollen de manera pertinente. Si tenemos una economía irresponsable, en donde todas las variables macroeconómicas se están moviendo, están saltando, hoy tenemos una inflación baja, mañana se dispara, mañana tenemos hiperinflación, lo propio pasa con la tasa de cambio, en fin, cualquier apuesta que yo haga, Ricardo, en términos de mis flujos financieros, es falsa. Es decir, yo no tengo ninguna certeza de que eso verdaderamente va a pasar, porque quienes toman decisiones en términos de política fiscal, política monetaria, desde el punto de vista o que afectan las variables macro, pues básicamente me tienen montado en una montaña rusa. En una montaña rusa que no estoy viendo hacia dónde se está moviendo. Entonces yo no sé si voy a subir, voy a bajar, en fin. Entonces, claro, hago una serie de proyecciones, planteo mis flujos, hago las simulaciones, todo, pero esos resultados que me están dando, yo no tengo certeza de que verdaderamente se van a materializar. Distinto en economías estables. Los países desarrollados han hecho un esfuerzo muy serio por estabilizar sus economías. Han, por supuesto, también sido infieles, pero esa infidelidad ha sido muy esporádica, cuidada, desde el punto de vista de que se preocupan mucho por mantener muy baja la inflación. Entonces, las economías en tasa de cambio, inflación, en todas las variables macro son muy controladas. Desde ese punto de vista, yo puedo hacer proyecciones, me puedo comprometer con el largo plazo. Planteo hoy un flujo, un modelo de lo que va a pasar más adelante y es posible que eso que pensé que iba a pasar se materialice. Pero en economías como las nuestras, aunque Colombia ha sido un país estable, se está volviendo irresponsable en los últimos años, que es distinto, pero ha sido estable más o menos en un periodo relativamente largo, desde los 90 tal vez. También podíamos planear, también podíamos hacer proyecciones de flujos, en fin. Esperemos que eso no se rompa, porque si se rompe, pues ¿cómo tomamos decisiones en lo que tiene que ver con proyectos, emprendimientos, en fin? Bien. Además, hay otro tema que hemos hablado y que tenemos que considerar, es que no todos los precios, o sea, es un aumento generalizado de precios, pero no significa que todos los precios aumenten igual que la inflación. Por supuesto. Entonces, en el posgrado hemos insistido en que el estudiante entienda que hay algunos bienes y servicios que se mueven por encima de la inflación en sus precios, hay otros que se mueven por debajo de la inflación. La inflación no termina siendo nada más que un promedio, ¿cierto? Pero hay que entender eso. Por ejemplo, el salario mínimo, que es un factor de precios importante, no crece con la inflación. En los últimos 25 años ha estado como 2% en promedio por encima de la inflación. La gasolina y los combustibles, ¿sí? La energía, en los arriendos. De hecho, el contrato pro forma que existe en Colombia dice IPC más y está el espacio. O sea, los arriendos, que son un elemento también de costo, no crecen con la inflación. En fin, imagínate, yo creo que en general sobre este tema hay mucho que discutir. Hay muchos aspectos que tenemos que tratar. Apenas esto es una introducción muy pequeñita, pero el tema es tan profundo como se quiera. Desde el punto de vista de la economía, cualquier libro serio de macroeconomía tiene evidencia que ha estudiado a lo largo del tiempo, desde el 29, el periodo posterior, los 70, la época más reciente, tiene cifras de toda índole. Lo importante es entenderlas. En proyectos, pues lo hemos hablado contigo, un campo muy amplio de investigación, desarrollo que tenemos que materializar, y yo creo que eso nos da para muchos podcasts adicionales, para hacer una nueva reunión en este sentido, para hablar de nuevo con las personas que ven el podcast y desarrollar estos temas y seguir profundizando. Esperemos a ver qué nos comentan, qué nos dicen, qué nos hablan las personas con respecto a lo que acabamos de discutir muy por encima, y eso nos orientará en términos de otras discusiones y temas que podamos vincular a nuestros siguientes capítulos. Yo creo que dejamos ahí, ¿te parece? Listo, nos vemos. Bueno, un placer, que estés muy bien.